Continuando con el tema de corriente alterna, en este video vamos a hablar sobre los medidores e instrumentos de corriente alterna. Entonces, resulta importante observar si el DMM en uso es un medidor de RMS verdadero o simplemente un medidor donde el valor promedio se calibra para indicar el nivel RMS. Un medidor de RMS verdadero tomará la lectura del valor efectivo de cualquier forma de onda tal como en la figura y no estará limitado solo a forma de ondas senoidales, dado que la etiqueta del medidor RMS verdadero normalmente no se coloca en la carátula del dispositivo. Aquí observamos el valor RMS y aquí tenemos la onda. Resulta prudente verificar el manual para ver si se puede encontrar formas de ondas distintas a las senoidales puras. Para cualquier tipo de medidor RMS, asegúrese de verificar el manual y ver su gama de frecuencias de aplicación. El galvanómetro de Arson-Ball empleado en los medidores de corriente directa puede utilizarse también para medir voltaje y corrientes senoidales si el puente rectificador de la figura se coloca entre la señal que se medirá y el movimiento de la lectura promedio. Este que está aquí es el rectificador o el puente que estamos haciendo referencia. El puente rectificador, compuesto por 4 diodos, que no son más que interruptores electrónicos, convertirá la señal de entrada de valor promedio 0 a una señal que tenga un valor promedio sensible al valor pico de la señal de entrada. Entonces, ¿qué hace este puente? Simplemente elimina la parte negativa de la onda y la convierte en positiva, ya que por lo menos cuando tenemos una corriente que pasa por aquí, va a ir en sentido del diodo. Aquí tenemos que este es el ánodo y este es el cátodo del diodo. Entonces, eso quiere decir que este diodo conduce en esta dirección. En una dirección opuesta no conduce. Entonces veamos si hacemos este recorrido. Si tenemos una corriente, simplemente hará este recorrido. Luego pasará por aquí, entrará por la parte positiva, saldrá por esta parte y regresará en este sentido. Ahora, si tenemos una que entra en este sentido, entrará por aquí, luego entrará por la parte positiva y saldrá por aquí para entrar nuevamente a la parte positiva. Eso es lo que nos hace simplemente que tengamos siempre una onda rectificada con valores positivos. En la mayoría de los textos de electrónica, este proceso de conversión está descrito de manera muy eficiente. Fundamentalmente, la conducción se permite a través de los diodos de tal forma que sea posible convertir la entrada senoidal de la figura A a una que tenga la apariencia de la figura B. Aquí lo vemos. Tenemos una señal de entrada con valores positivos y negativos, mientras que después del puente tenemos una señal rectificada de onda completa, como lo vemos. Este valor negativo lo que hace es subirnos para aquí arriba. La parte negativa de la entrada se ha invertido a causa de la configuración del puente. La forma de onda resultante de la figura B se denomina forma de onda rectificada de la onda completa. El valor promedio 0 de la figura A ha sido reemplazado por un patrón que tiene un valor promedio determinado por lo siguiente. Ya esta fórmula la definimos en el video anterior y vemos que el valor promedio será 0.637 bm. Aquí lo tenemos el valor medio. El movimiento del indicador estará entonces relacionado directamente con el valor pico de la señal por el factor de 0.637, al formar la razón entre el nivel RMS y el nivel de corriente directa resulta en lo siguiente. Aquí tenemos el valor RMS y el valor de corriente directa. Entonces la relación sería de 1.11. Mostrado que la indicación de escala es de 1.11 veces el nivel de corriente directa medido por el galvanómetro. Es decir, indicación del medidor es igual a 1.11 valor promedio o CD onda completa.
Algunos medidores de corriente alterna utilizan un arreglo de rectificador de media onda que da por resultado la forma de onda de la figura siguiente, la cual tiene la mitad del valor promedio en la figura B durante un ciclo completo. Es decir, tenemos aquí el valor promedio durante un ciclo completo. O sea, tenemos una onda y la del otro ciclo simplemente es cero. La indicación del medidor en este caso sería 2.2, el valor promedio o CD de media onda. Aquí tenemos un ejemplo donde debemos determinar la lectura de cada medidor para cada situación, en la parte A y en la parte B. Aquí tenemos la escala RMS, un rectificador de media onda, de onda completa. Tenemos el voltímetro. Aquí en este caso estamos midiendo una fuente. Tenemos esta fuente senoidal. Y procedemos de la siguiente forma. Para la figura A, en la situación 1, mediante la ecuación, tenemos que la indicación del medidor sería 1.1 por 20 voltios, lo cual sería 22.2. Para la figura A, la situación 2, aquí tenemos esta segunda división. Aquí tenemos corriente directa, aquí tenemos corriente alterna. Para la situación 2, el BRMS será 0.707, valor de 20 voltios, igual a 14.14. Para la figura B, que aquí tenemos corriente directa, aquí tenemos una fuente de corriente alterna, tenemos que para la situación 1, el BRMS sería simplemente 25 voltios, los 25 que tenemos aquí. Y en esta situación, igualmente, multiplicamos por 0.707, que sería igual a 10.06. Aquí vale la pena mencionar el rectificador de onda completa. El rectificador de onda completa es un circuito empleado para aprovechar ambos hemiciclos de la corriente alterna y obtener corriente directa como resultado ideal. Aunque el resultado aparente ser el mismo que el rectificador de onda completa, en este caso los niveles de intensidad son superiores y la caída de tensión es menor cuando se aplica una carga en el sistema. Entonces, el funcionamiento. Independientemente de que existan otras formas de rectificadores de onda completa, el más sencillo está basado en un puente rectificador de 4 diodos y un condensador. El sistema, al circular corriente alterna, el puente rectificador de los diodos D3 y D4 separan los semiciclos positivos y los D1 y D2 separan los semiciclos negativos. Y finalmente, el condensador se encarga de sostener la tensión durante la fracción de segundo en que la fuente de corriente alterna cambia su polaridad. Entonces tenemos que D1 y D2, como aquí lo dice, separan los semiciclos negativos. Este puente es el que usualmente se utiliza mucho en los dispositivos electrónicos, ya que una pregunta común es que mucha gente se pregunta de que a nosotros, a nuestros hogares, a los enchufes, nos llega corriente alterna y se supone que la mayoría de los dispositivos electrónicos que usamos a diario, como por ejemplo el celular, se supone que trabaja con corriente directa. O un radio, por ejemplo, un radio de pilas, se supone que trabaja con corriente directa. Entonces, ¿por qué en el caso de los minicomponentes de los radios de pilas, por qué lo podemos enchufar? Los podemos enchufar a corriente alterna o, por ejemplo, el televisor o demás dispositivos. Entonces, la respuesta es simple. Por ejemplo, el teléfono celular funciona con corriente directa, ya que tiene una batería. Pero este dispositivo, como es el celular, no lo podemos conectar directamente al enchufe con un cable. Para ello se utilizan estos rectificadores de ondas completas que están en el cargador del celular. Este rectificador de onda completa convierte
la corriente alterna en corriente directa y así se carga la batería del teléfono. Igual que los radios. Los radios que funcionan con batería, que también tienen un enchufe adicional, que tú le sacas la batería y lo enchufa directamente al enchufe y funciona sin batería, también tiene un rectificador como el que está aquí. Entonces, después de este rectificador, si desarmamos el dispositivo electrónico, vamos a medir pura corriente directa. Entonces, en el caso de los cargadores, la cajita negra que enchufamos, que de ahí sale un cable para el cargador, es un puente de este tipo. Dependiendo de la calidad de los diodos o del capacitor, a veces el teléfono se carga rápido, se carga más lento. Y esto funciona de una manera muy sencilla. Aquí como lo mencionamos anteriormente, cuando tenemos un recorrido de esta forma, aquí tenemos que la corriente pasaría por aquí, pasaría por D3, luego pasaría por el capacitor, luego por aquí por D2 y luego retornaría. Y si tenemos un recorrido inverso, tendríamos por aquí, pasaríamos por D4, luego por el capacitor, luego por D1 y entraríamos por la parte positiva de la fuente. Entonces aquí simplemente lo que hace al cumplir ese recorrido, antes de que empiece a caer el voltaje, entra en acción el voltaje del capacitor y mantiene el voltaje aquí constante. En la vida real, esto no es perfectamente recto, como lo mencioné, dependiendo de la calidad de los dispositivos electrónicos, de los diodos, los capacitores. Esto puede bajar un poquito, luego sube y así, pero no tenemos una línea recta perfectamente como lo indica el gráfico. La mayoría de los multímetros digitales utiliza un sistema de rectificación de onda completa para convertir la señal de entrada de corriente alterna a una señal con un valor promedio. Para varios instrumentos de medición, el valor promedio se escala mediante un factor de 1.1 para obtener el valor RMS. Sin embargo, en los medidores digitales no existen partes móviles como en los galvanómetros de Arson para mostrar el nivel de señal. En lugar de ello, el valor promedio se detecta mediante un circuito integrado multiprocesador, el cual a su vez determina los dígitos que deben aparecer en la pantalla digital. Entonces aquí tenemos algunos multímetros. Este ya lo hemos visto. Este lo mencionamos en el primer video de corriente continua, que son multímetros para medir corriente. Aquí colocamos el cable en el que queremos medir corriente que pase por este orificio y aquí nos indica los valores de corriente. Podemos ver los diferentes precios, vemos que son algo costosos. Entonces, este multímetro es muy utilizado por los electricistas o por los ingenieros electricistas, ya que mide grandes cantidades de corriente. Entonces, el amp clamp de la figura es un instrumento que puede medir corriente alterna en el intervalo de amperes sin tener que abrir el circuito. El lazo se abre al apretar el disparador, aquí tenemos el disparador, entonces se coloca alrededor del conductor que transporta corriente. Mediante una acción de transformador, el nivel de corriente en unidades RMS se presenta con la escala apropiada. La precisión de este instrumento es de 3% de la escala completa a 60 Hz y sus escalas tienen valores máximos que van de 6 hasta 300 amperios, una cantidad muy grande. La adición de dos puntas, veamos la figura, permite usarlo como voltímetro y como ohmímetro. Aquí podemos colocar dos terminales, normalmente son conocidos como terminales banana-banana o orquídea-banana, dependiendo de la conexión donde queramos medir. Entonces se conectan aquí los dos cables
y podemos medir voltaje o podemos medir una resistencia. También muchos de estos multímetros nos permiten medir potencia o incluso nos da el factor de potencia. Para medir potencia, supongamos que aquí tenemos un conductor, enganchamos el conductor para que pase por el orificio y conectamos el sitio donde está el voltaje, donde queremos ver el voltaje, con las dos terminales que salen por aquí, con los dos cables, digamos, y seleccionamos la potencia y aquí nos dice la potencia, ya que él está midiendo la corriente y el voltaje y saca el valor de la potencia. Uno de los instrumentos más versátiles e importantes en la industria electrónica es el osciloscopio, el cual ya fue mencionado anteriormente. El osciloscopio proporciona una exhibición de forma de onda en un tubo de rayos catódicos para permitir la detección de irregularidades y la determinación de cantidades tales como la magnitud, frecuencia, periodo de la componente de corriente directa, etc. Vale la pena destacar ya que anteriormente, en el video anterior hablamos del osciloscopio, pero el digital. Este, este es un osciloscopio analógico que funciona con un tubo de rayos catódicos. Tiene, como mencionamos en el video anterior, sirve para ver las formas de onda cuando queremos, nos interesa ver qué tan distorsionada está una onda, qué tan atenuada está una onda, dependiendo del estudio que queramos hacer. Entonces conectamos los canales, vemos la forma de onda y en el caso del digital podemos, ya con todo lo que hemos aprendido hasta ahora, podemos entender lo que nos muestra en pantalla. Podemos seleccionar que nos dé un valor RMS o un valor pico, nos diga el periodo, entre otras cosas. Este que es analógico es un poco más complicado de utilizar ya que no nos da las facilidades del digital. Un osciloscopio desplegará solo aquellas señales generadas externamente y conectadas a los terminales de entrada del osciloscopio. La ausencia de una señal externa simplemente dará por resultado una línea horizontal en la pantalla del osciloscopio. Como lo mencioné anteriormente, si conectamos un circuito de corriente directa, nada más lo que vamos a ver es una línea recta, ya que el valor es constante. Con esto finalizó este video. Ya hemos visto cómo se mide la corriente alterna, cómo funcionan estos instrumentos y no queda más nada que decir que estos instrumentos los vamos a utilizar mucho en el campo de la ingeniería eléctrica y cualquier electricista hace uso prácticamente a diario de estos instrumentos. Por eso esta información es muy importante tenerla presente. Sin más nada que agregar, me despido y los invito a continuar con el próximo video.